Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, tenemos muchos invitados hoy en el programa. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de literatura, pero vamos a empezar hablando de artes plásticas, concretamente de una muestra muy interesante que hay en este momento acá en Buenos Aires, en la Fundación Proa, ahí en La Boca. Es la primera vez que se presenta en la Argentina obra del artista Harun Farocki, un importante documentalista alemán, renombradísimo en todo el mundo, pero no muy difundido acá en la Argentina. Esta es la primera muestra retrospectiva de la obra de Farocki que se hace en Buenos Aires. Ya se habían pasado algunos documentales en el Bafisi, pero en fin, no habían tenido tanta trascendencia como está teniendo esta muestra, que realmente vale la pena. Está con nosotros Ricardo Parodi, un especialista en la obra de Farocki, para analizar un poco esta muestra, pero vamos a empezar primero por ver un pequeño informe sobre este artista. Ahí va. Harun Farocki nació en Alemania en 1944. Es contemporáneo de Werner Herzog, Wim Wenders, Rainer Fassbinder y otros realizadores ligados al nuevo cine alemán. Sin embargo, no perteneció a dicho movimiento, al que acusó de conformista. En sus obras pone en evidencia la eficacia ideológica de las imágenes y exhibe la contundencia de un mecanismo que nos convierte en sujetos posibles de ser fotografiados, filmados, grabados y controlados. Bueno, Ricardo Parodi es un crítico de cine y además especialista en la obra de Farocki, así que lo hemos invitado para que más o menos nos dé un panorama sobre lo que se puede ver en Proa y un poco nos ponga en contexto quién es Farocki, por qué le has dedicado tantos trabajos, o sea, cuál es su aporte al cine, a las ideas, a lo que fuera. Acá has traído el libro de Farocki que lo presentó la semana pasada. En fin, quiero que nos ubiques un poco en el personaje. Bueno, gracias por la invitación y te diría que en primera instancia es una suerte de desafío poder resumir una obra tan extensa como la de Farocki en la tele. En menos de 10 minutos, son 50 años y más de 100 películas. Y ya sé, pero ese es el desafío de este programa. Te diría que, bueno, en principio mi interés por Farocki proviene de la década del 80, cuando llega a la Argentina una copia en formato de 16 milímetros de una de sus mejores películas, que se llama Imágenes del Mundo, Epitafios de Guerra, película que va a ser exhibida en la Fundación Proa, dentro de este marco, donde no solamente es la videoinstalación, sino que Farocki va a dictar un seminario muy particular, del cual ya te hablaré, y un poco para comprender también cuál es el universo Farocki, se ha programado una extensa proyección de sus obras más importantes. Claro, porque aclaremos, en la muestra lo que hay son videos cortos de 10 minutos, 15 minutos, pero son instalaciones en video, digamos. Claro, lo que yo diría es que hay una suerte de continuidad en la obra de Farocki, que no implica un quiebre su trabajo como videoinstalador o en las muestras con respecto a las problemáticas generales que aparecen a lo largo y a lo ancho de toda su obra. Claro. De alguna manera uno podría decir que la videoinstalación que hoy se puede ver todavía en Proa es una suerte de condensación y resumen de 4 o 5 ejes fundamentales de su obra. Vamos a tratar de ver cuáles son esos ejes. Es una obra eminentemente política y de denuncia. Farocki es un eminentemente política, político. pero la cuestión sería desde dónde se toma lo político, y te diría que la singularidad casi única de la obra de Farocki tiene que ver con algo que es bastante difícil de apreciar. En primera instancia te diría que nosotros estamos súper acostumbrados al consumo casi indiscriminado de imágenes. Eso es lo que él cuestiona fuertemente en esta muestra. Exactamente. El eje de la obra de Farocki, si tuviera que marcar un elemento común desde sus primeros años como estudiante, ya en la década del 60 hasta la actualidad, tiene que ver con este hecho de la imagen plegándose sobre la imagen reflexionando acerca de la imagen. Y el poder detrás de las imágenes. Claro, este es el punto. Nosotros consumimos, insisto, casi, te diría ingenuamente, imágenes
sin ver todo lo que están detrás de ellas o delante de ellas incluso, porque no estoy hablando de un poder oculto o siniestro, sino que simplemente en este consumo indiscriminado de imágenes en muchas ocasiones no percibimos qué es lo que la imagen demanda de nosotros, qué es lo que la imagen de alguna manera está pidiéndonos en términos de acciones, en términos de consumo, por ejemplo, claro, ya que uno de los temas de la obra de Farocchi es el tema del consumo, cómo se producen imágenes para hacernos consumir. Ese es uno, y el otro es un ataque muy fuerte a todo lo bélico, Digamos, a toda la industria armamentista, y también desde las imágenes y cómo se nos vende una determinada realidad. te diría que es todo consecuencia un poco de lo mismo, del análisis en sí mismo de las imágenes, y ver que el desarrollo tecnológico de las imágenes, que uno a veces lo ve con una cierta ingenuidad, como por ejemplo con el caso de los videojuegos, uno lo ve en su sentido lúdico, en su sentido casi inocuo, pero esos dispositivos de la imagen han sido desarrollados primeramente como dispositivos bélicos. Entonces hay una suerte de retroalimentación en todo esto. Ahora, ¿qué hace Farocchi con eso? Porque algo que me impresionó, Ricardo, él no hace una denuncia directa, él solo muestra, pero muestra de tal manera que la denuncia está, no hace falta. Te diría que lo que más me ha interesado desde siempre en la obra de Farocchi es que no hay un discurso que oriente al espectador acerca de a dónde tiene que mirar o qué es lo que tiene que mirar. No hay lo que se conoce como bajada de línea. Pero es que eso sería lo que él critica justamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo conseguir que nosotros percibamos otra cosa en la imagen que habitualmente consumimos, si no es variando, modificando el mismo dispositivo por el cual uno consume la imagen? Claro, ahí es decir, la imagen es exactamente la misma, pero al variar el dispositivo por el cual yo estoy acostumbrado a mirarla, por el cual yo estoy acostumbrado a verla, al modificar dicho dispositivo, y esto se ve claramente en la muestra de proa, al modificar dicho dispositivo, mi percepción de la imagen es otra, y las consecuencias afectivas, la forma en que la imagen me afecta, es completamente distinta. Ahí está. Porque, por ejemplo, en una de sus obras más notables, digamos, que se llama Naturaleza Muerta. Esa no está, ¿no es cierto? Va a ser proyectada dentro del ciclo de cine. En Naturaleza Muerta, por ejemplo, se ve a los fotógrafos que fotografían quesos, nada más que esto. Ajá. Todo el dispositivo que se monta para hacernos desear el queso. Claro. No es que hay un deseo previo. Queremos comer queso. Y de hecho es casi imposible ver la película sin tener unas ganas enormes de comer queso. Es absolutamente efectivo todo esto. Entonces, en la muestra, por ejemplo, también se hace utilización de esa forma particular de análisis de Farocchi cuando se analiza el cuadro La Cruz y la Plata. Es un cuadro del siglo XVII. Ajá. Y él simplemente lo va analizando paso por paso, milímetro a milímetro. Detalladamente. Y no agrega nada que no esté en la imagen. Y sin embargo allí aparece lo que Foucault denominaba una suerte de análisis antropológico del cuadro. Exactamente. Estamos viendo toda la explotación en esas minas de Potosí, pero con lujo de detalles. El rol que toma cada personaje es un cuadro muy minucioso, muestra toda una comunidad. Y con mostrar alcanza, uno puede ver absolutamente los factores de poder, está todo clarísimo. El tema es cómo lo muestra, porque uno tal vez vería el conjunto, el general, pasaría caminando y no tomaría nota de ese pequeño detalle a partir del cual se descubre nada más ni nada menos que el mayor holocausto de la historia. Hay otro trabajo que está en esta muestra en proa, donde se muestra, hay un centro en Estados Unidos de... Immersion se llama. Immersion, ahí está, de rehabilitación de personas que estuvieron, soldados que estuvieron en la guerra. Ese trabajo, bueno, al igual que casi todo el dispositivo que siempre suele utilizar Farocchi, él simplemente se presenta en el laboratorio de análisis cognitivo, y se trata de un dispositivo de realidad virtual diseñado para... Y aquí es todo un tema, para rehabilitar el trauma de los soldados norteamericanos vueltos de Afganistán y de Irak. Sí.
el tema, la pregunta es siempre la misma, ¿el trauma es previo, existe, o el propio dispositivo lo genera? Ajá. Digo, uno ve a los médicos y a los programadores hablando la bonomía de este sistema, hablando de lo perfecto de este sistema, ya que le permite a los soldados americanos tomar una cierta distancia con respecto a la realidad vivida, pero al mismo tiempo esa distancia con respecto a la realidad la desrealiza. Ahí está. Esto ellos no lo dicen, digamos, pero la torna ¿qué? Manejable. Genera el trauma que ellos quieren que el soldado pueda manejar, trauma donde no hay culpa, donde no hay ni siquiera muertos, porque en realidad los muertos no son otra cosa más que los muertos que uno puede ver en cualquier videojuego. Sí, porque se hace todo con realidad virtual, o sea, rememoran las tragedias más tremendas y uno ve un videogame, porque en realidad ve los muñequitos. Pero la historia de la imagen, la historia de la imagen en Farokhi, y en particular en lo que hace a la utilización de los dispositivos tecnológicos, las nuevas tecnologías de la imagen con respecto al arsenal bélico, tiene que ver con esta cuestión de la distancia. La guerra se ha convertido en un juego a la distancia, donde uno puede apretar un botón, hacer despegar un avión no tripulado y arrojar una bomba a miles de kilómetros de distancia, y con esa distancia, valga la redundancia, que se genera, también uno se libra de toda culpa. Uno simplemente manejó un aparato, manejó un botoncito, y no aparece en ningún momento nada que tenga que ver con el otro, real, carnal y frente a mí mismo. ¿Sí? Por eso te decía que son como una suerte de ensimismamiento de temas, porque otro de los elementos que aparece en la muestra tiene que ver con un trabajo fundamental en la obra de Farokhi, un trabajo capital que se llama Trabajadores saliendo de la fábrica, que parte de una observación de Jean-Luc Godard. En Pasión, Godard dice: no hay representación del trabajo en el cine. Y es cierto, hay muy poca representación del trabajo concreto, real, en el cine. Y Farokhi estuvo un año investigando. Y encontró todas estas... Claro, pero partió por la primera película exhibida públicamente por los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895. Esto es la toma de sus propios trabajadores saliendo de la fábrica. Sus 47 segundos es todo lo que dura la película, 47 segundos... Es eso, trabajadores saliendo de la fábrica. Sí, el gran tema, la gran pregunta es que durante muchísimos años, durante décadas y décadas, esa película figuró como el primer documental realista de la historia. Los hermanos Lumière declararon que habían montado la cámara en una casa que estaba enfrente de la fábrica para que los obreros no vieran la cámara y de ese modo poder filmarlos como sería hoy una cámara sorpresa. Claro. Años de investigación llevan a una conclusión directa. No existía tal casa. Llama muchísimo la atención que los obreros tardan exactamente 47 segundos en salir, que una obrera, por ejemplo, se olvide, se equivoque, va para un lado y otra la empuja para que vaya para el lado que corresponde. Es decir, lo que pasó muchas veces como lo real en la imagen era una pura puesta en escena. Los obreros habían sido avisados y se les habían dicho que tenían que salir en exactamente 47 segundos. Estaban actuando. Actuando. Y otra cosa más, fíjate qué interesante. El primer dispositivo de captación de imágenes en movimiento es también la primera cámara de seguridad de la historia. Claro. Suponte que alguno de los obreros no se hubiera enterado y se iba con una caja de películas debajo. Por ejemplo, ahí quedaba grabado para siempre. Ya desde esa época. Ya desde ese bueno, lugar. El que quiera seguir con todo esto, está la muestra hasta fines de marzo, ahí en Proa, en la Fundación Proa en La Boca, en la calle Pedro de Mendoza, se las recomiendo, es una muestra realmente interesantísima. Este artista, Harun Farokhi, que en la Argentina no lo conocíamos demasiado, es una de las grandes figuras del videoarte, estudiado en todo el mundo, y ahora tenemos la oportunidad de verlo acá. Está este nuevo libro que él vino a presentar, Desconfiar de las imágenes. Y bueno, nos tenemos que ir al corte, pero hicimos, aunque sea un breve panorama, un profesor como Ricardo Farokhi, como Ricardo Parodi, que da clases de esto y habla horas, esto le parecerá nada, pero creo que nos aclaró muchísimo por dónde afrontar la obra de Farokhi. Si uno la va a ver, va con esta preparación. Y lo fundamental es no dar respuestas, sino plantear preguntas. Bueno, ¿no? de eso se trata, de eso trata. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, gracias Ricardo. Hasta luego. No se vaya, ya volvemos.